Bueno, como cada martes, bienvenida, licenciada Sol Nacul. Es un placer tenerte porque siempre hablamos de cómo mejorar nuestra vida en todos los casos y también, en particular hoy, quienes tienen celiaquía. Bien, la semana pasada se conmemoró el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Entonces, un poco para ponernos en el ámbito del tema de la celiaquía, vamos a contarles qué es, cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas y un poquito más sobre esta información tan importante vinculada a la salud, a niños y al crecimiento y sobre todo a la salud intestinal. Muy bien. ¿Bien? Para todos sirve entonces también. Es para todos, porque el intestino es nuestro segundo cerebro, señores. Qué importante. ¿Bien? Así que atentos, atentos. Bueno, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de celiaquía? Bien. La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten. ¿Por qué hablo de permanente? Porque también existe la intolerancia temporal al gluten, entonces no se considera celiaquía. Es un efecto que pasa con el tiempo, con dejar el gluten y se va. Acá la enfermedad está instalada. El gluten es una proteína que se encuentra en trigo, avena, cebada y centeno. Por eso el loguito dice sin TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Muy bien. Que es muy importante conocer que el gluten está formado por una proteína muy elástica, difícil de digerir, que se junta la gliadina y la glutenina en el estómago y es bastante complicado y causa inflamación y los posibles síntomas a la persona que padece celiaquía. Inflamación, vómitos, diarreas, estreñimiento, una persona que puede tener anemias o distintas carencias, enlentecimiento en el crecimiento, falta de ganancia de peso y también se puede ver talla baja, como decía recién, y por supuesto, el primer caso es cuando ves un niño con un abdomen que parece tipo embarazo, ¿bien? Hay niños hasta que les cambia la coloración del cabello. Entonces, es tan variada la sintomatología que hay que observar, porque es muy clínica, es muy de visión. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Pero básicamente los síntomas son gastrointestinales. Bien, o sea, el pediatra puede ya con estos controles periódicos ir detectándolo. Lo vamos detectando, pero recién, a partir de los síntomas, vamos a hacer la evaluación y el diagnóstico. En la plaquita que sigue ponemos exactamente cómo se realiza el diagnóstico. El diagnóstico a partir de los síntomas se realiza un estudio de anticuerpos donde va a detectar que tiene anticuerpos elevados por encima de lo normal y por supuesto también se hace la biopsia intestinal. ¿Por qué? Porque nuestro intestino es un cepillito y en la celiaquía esas cerdas de cepillo se aplanan o no están. Entonces la persona no puede tolerar el gluten. Perfecto. Por eso es muy importante el diagnóstico exacto, el diagnóstico de biopsia y el diagnóstico de anticuerpos y de síntomas. Muy bien. A ver, siguiente placa entonces. El tratamiento. Estamos hablando de celiaquía, bien. Acá no hay medicamentos, Nada. bien. Puede haber una internación si hay una urgencia, una deshidratación, alguna carencia severa. El tratamiento es dejar el gluten. Bien. Es una dieta libre de gluten de por vida. No es un poquito de gluten de vez en cuando, como podría pasar con un diabético. Una persona con diabetes, bueno, un dulce de vez en cuando, total, vamos a controlarlo con la medicación, la insulina. No, la persona con celiaquía no puede consumir gluten porque los síntomas aparecen automáticamente y son bastante molestos. Y fuera de lo molesto en lo conductual, es las complicaciones a largo plazo que pueden generar. ¿Bien? Cambia la vida además de porque cambia la persona. absorción de nutrientes, Lourdes. Y lo más importante es lo que yo decía recién, las carencias y el enlentecimiento en el crecimiento. Perfecto. La pérdida de masa muscular, la falta de calidad en los huesos, etcétera. Bueno, ¿qué podemos comer? ¿Es misión imposible o no? Porque uno dice no se puede comer harina si cree que se acaba el mundo. No, porque sí se pueden comer un montón de alimentos. Cuando llega la persona con celiaquía al consultorio, llega muy triste, hasta necesita un soporte terapéutico desde la psicología. Y yo, en el 80% a mis pacientes que no tienen celiaquía, ¿sabes qué? Les saco el gluten. Bien. Bien, porque el gluten es una proteína bastante jodida de digerir. Sí. Así que yo usualmente no lo uso, menos en deportistas. Vamos a comer carne, pollo, pescado, cerdo, frutas, verduras, legumbres, arroz. Podemos consumir harinas especiales para personas con celiaquía, aceites sin ningún problema, frutos secos sin ningún problema. Entonces, el varieté de la alimentación es enorme. Y qué importante, Eli, esto que está diciendo, porque a ver, no es solamente para el celíaco, sino el 80% de las personas que van a su consultorio, si ustedes se lo saca también, digo, se empieza a hacer más fácil abrir la cabeza y comer estos alimentos. Hoy en día, una persona con celiaquía puede ir a cualquier bar o restaurante, está el menú especial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La manipulación de los alimentos porque puede haber contaminación cruzada.
Si vos tenés y yo no en casa, vos tendrás tus utensilios y yo los míos, Bien. para que yo no contamine con gluten los tuyos y puedas tener posibles síntomas. ¿Bien? Perfecto. Que es muy importante. Ver el sello en los alimentos. Sí. Bien, no vas a ir a la verdulería a pedirle al verdulero que la manzana tenga el sello porque la manzana no tiene gluten claramente. Sí la vas a lavar bien por una posible contaminación cruzada. ¿Qué pasa con la góndola llena de sellos? Syntax, 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 syntax. Bueno, a tener en cuenta que tienen colorantes, químicos, conservantes que también pueden lastimar ese segundo cerebro que hablamos al principio. Nuestro intestino digita casi el 60% de las funciones del cuerpo, está vinculado al rendimiento mental. Sí. Cuando vos estás inflamado, cuando vos no podés evacuar bien, te falta memoria, te falta rendimiento. Entonces, no solo pensar que una dieta o una alimentación sin TAC es para la persona con celiaquía. Es muy importante entender el cuidado de la microbiota. Qué ¿Bien? importante esto, cuerpo y mente conectados para poder estar mejor, sentirnos mejor, ser más saludables. Entonces, acá puntualmente resumamos. La persona con celiaquía puede comer todos los alimentos sin gluten. ¿Puede comer los alimentos que tienen el sello sin TAC? Sí, claro. Son caros, están elaborados para ellos. ¿Puede comer los alimentos convencionales sin TAC? Sí, pero tenemos que tener cuidado con la lactosa, los colorantes, los conservantes, los químicos que pueden irritar más esa microbiota. Bien. Este intestino está cubierto por microbiota, pero tenemos todo el cuerpo por dentro cubierto por esta alfombra, que tiene un montón de funciones. Entonces, resumiendo, Sí. si tenés celiaquía, no te vuelvas loco, Bien. porque podés llevar una vida normal, absolutamente con cuidados, obviamente. Sí. Y si no la tenés, también cuida tu intestino. Qué bueno. Porque esta microbiota es muy importante. Por eso voy a dejar el ganchito Sí. unido para la semana que viene. Bien. Y vamos a hablar de microbiota, si entiendan. Y vamos a remontar hasta el COVID, que no quiero hablar mucho de COVID. Pero ¿por qué la microbiota es tan importante? Y por qué en la persona con celiaquía es sumamente importante. Licenciada, como siempre es un placer tenerte, súper interesante. ¿Cómo te contacta la gente si quiere conocer más? Bien, me pueden encontrar en mis redes como solnacul-buena nutrición, en Instagram y en Facebook como Solana Nacul Nutricionista. Hasta el próximo martes será y nosotros Gracias a seguimos ustedes. con mucho más.